lo que hemos aprendido, hermanos, en los textos anteriores, es que el ser humano tiene un hambre voraz. Tenemos hambre en cuestiones de lo material, tenemos hambre en cuestiones también de lo espiritual. Queremos tener buenos ingresos, queremos tener una buena casa, queremos tener buenas cosas, pero al mismo tiempo queremos sentirnos amados, queremos sentirnos comprendidos. Entonces, tenemos un apetito tanto por la comida y de cosas materiales, pero también, hermanos, tenemos un gran apetito por Dios, por cosas espirituales, como amor, gozo, paz. Y la mayoría del tiempo de nuestra vida estamos trabajando en ello, por nuestro alimento, satisfacer esas necesidades. La mayor cantidad de energía que usted posee la dedica en buscar satisfacer su hambre. Y este pasaje trata de esa respuesta al gran apetito del hombre. En el primer punto vamos a ver esto que es la necesidad del ser humano de satisfacer ese gran apetito. Lo vamos a encontrar en el versículo 22, del versículo 25 en adelante. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Ahora, ¿por qué entro en este pasaje? Esa expresión Rabí sí habla de un reconocimiento acerca de quién es Dios, de qué es lo que está haciendo el Señor, pero solamente era un título por lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Estaba mostrando que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Él estaba mostrando verdaderamente que tenía ese poder para alimentar a los 5,000. Pero lamentablemente el pueblo no había observado, no había palpado que el Señor no solamente iba a satisfacer la necesidad física, sino que iban a satisfacer esa necesidad espiritual. Ahora, a partir del versículo 30, hacen una confrontación al Señor. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ese apetito voraz del ser humano, ese apetito espiritual, esa búsqueda de Dios, muchas veces, o en su gran mayoría, no vamos a poder reconocer hacia dónde va dirigida nuestra. Por ejemplo, puede ser que haya personas que tengan necesidad de sentirse amados, de sentirse a lo mejor comprendidos. ¿Y qué hacen? Comprar. Y a través de las cosas materiales que tengo, a lo mejor me puedo sentir aceptado por los demás. Sí hay una necesidad de amor, pero lo estamos alimentando con cosas materiales, algo espiritual. Buscamos satisfacerlo con algo material. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo tiene una gran necesidad de Dios y le dicen: ¿qué señal pues haces tú? Pues el Señor debería mostrar una señal, darle de comer a las personas, calmar la tempestad. Al mismo tiempo dice: para que podamos creer en ti. Creo que había razón suficiente ya para creer en el Señor Jesús. La siguiente pregunta que hacen es: ¿qué obra haces? Y eso posiblemente, hermanos, también salga de nuestras bocas. Señor, ¿qué has hecho por mi vida? Mira, sigo sufriendo. Señor, sigo en tribulación. ¿Qué obra haces que no logro palparte? Ahora sí, busquemos el Salmo, capítulo 78, versículo 24. Salmo 78, 24. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Salmo 78, versículo. Hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, Ajá. y les dio trigo de los cielos. Amén. Muy bien. Ahora, esto lo está relatando el salmista a través de una adoración o de un canto, y está recordando la experiencia del pueblo de Israel. Ahora, solamente David nos hace reflexión de lo que Dios estaba haciendo, pero
Vayámonos aún más atrás en la historia. Vayámonos al libro de Éxodo, del Antiguo Testamento, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Ahora, si son sus primeros días abriendo la Biblia, y creo que hay hermanos, hay congregantes que están abriendo su Biblia por primera vez, están interactuando, debemos entender que la Biblia es una historia y que la historia del Señor Jesús está conectada con la historia que vemos en el Éxodo. Cada pasaje, cada libro, ¿verdad?, nos habla de la misma historia, el plan de redención de nuestro Señor. Entonces, Éxodo, capítulo 16, versículos del 11 al 36. Del 11 al 36. Éxodo 16, del 11 al 36. Dice la Escritura: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que le había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deja nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Qué estamos observando? ¿Qué diferencia hay entre el pueblo en el tiempo de Moisés y el pueblo en el tiempo del Señor? Observen el texto de Juan. Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Amados hermanos, en primer lugar, la gente exigía pruebas. El ser humano exige pruebas de la existencia de Dios. Y el planteamiento es este: ¿Dios existe? Si existe, porque hay guerras. Si existe, porque hay maldad en el mundo. Si Dios existiera, la maldad no habría de existir. Bueno, amados hermanos, algo que estamos observando es un planteamiento mal dirigido. ¿Por qué hay maldad en este mundo? Por el corazón del hombre. En el mundo hay abundancia, hay comida,
¿verdad? Hay riqueza, pero hay un mal uso de esas cosas que el Señor da. Hay un corazón corrupto que abusa de lo que el Señor da por gracia. Y eso se le llama una idolatría, adorarse a sí mismo. Veo por mí, que yo esté bien y no me importan los demás. Y ese principio, hermanos, nos habla de un corazón endurecido, un corazón que está apartado, separado del Señor. Muchos piensan que cada vez la generación va de mal en peor y que vamos cada vez más peor y más peor y más peor. Pero hermanos, el hombre siempre ha sido malo. Cuando vemos en Génesis 6 que el Señor hace juicio por la gran maldad del ser humano, vemos ahora en Éxodo que la dureza del corazón del ser humano es la misma. ¿Cuál fue la causa por la que el Señor está mandando el maná? Y dice Jehová, versículo 12, yo he oído, ¿qué? Las murmuraciones de los hijos de Israel. ¿Cuáles son esas murmuraciones? Versículo 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ¿verdad? Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué está pasando en el pueblo? Incredulidad. Hay incredulidad. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios escucha a su pueblo. Ahora, hermanos, Dios escucha nuestras murmuraciones también. ¿Pero en qué sentido? ¿Cuál fue el propósito por el que Dios les envía este maná? De ese pueblo habría de nacer ese Salvador. Pero ojo aquí, aunque todos recibieron el maná y todos comieron, no todos creyeron en el Señor. No todos creyeron en Él. Esas murmuraciones continuaron y después se cansaron del maná. Ahora, ¿cómo vemos manifestada esa incredulidad? El Señor les dice, tomen para el día de hoy. Era un alimento fresco, era un alimento de día. Entonces se levantaba usted y recogía. ¿Cuánto había que recoger? Lo proporcional a lo que usted comía. ¿Sí? A lo mejor alguien recogía una canasta, bueno, pero si iba yo, a lo mejor yo me comía 2 canastas más, ¿no? Y ya recogía yo más, pero era lo que yo habría de comer. ¿Qué pasaba si lo guardaba? Ahora, ¿por qué teníamos que tomar del día? No porque se fuera a echar a perder, sino porque era un mandato de Dios. Tomen diariamente. Ahora dice, solo hay un día donde pueden recoger para el siguiente, ¿verdad? De viernes para sábado, porque el sábado era día de reposo. En ese entonces, bueno, empezaban a recoger, ¿verdad? No se agusanaba, pero ¿qué pasaba? Llegaba el sábado y había uno que otro despistado que se levantaba temprano para ver si había. ¿Pero qué había dicho el Señor? ¿Qué es lo que el Señor está cuestionando aquí? Versículo 28. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cuál es la constante del pueblo? Es incrédulo. No cree en la palabra de Dios. Pero el pueblo ya está viendo el maná que cae del cielo. Está viendo la comida que está llegando. Esa incredulidad se sigue mostrando. Seguimos avanzando en el texto y ahora el pueblo se cansa de comer maná y pide ¿qué? Carne. ¿El Señor escucha ese rumor? ¿Esos rumores? ¿Sí? ¿Y qué hace? Les envía codornices. ¿Hasta qué punto tenían ellos carne? Era tanta carne que la carne les salía por las narices. Pero aún así el pueblo no se saciaba. El apetito voraz del ser humano es grande. Hay una necesidad de Dios, Dios está presente, pero en esa necesidad humana
se olvidan de la gran necesidad que es del Señor. Hermanos, están pasando más de 2000 años de historia. Y ahora es Cristo mismo quien está dando pan a esa multitud, al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Le sigue preguntando, ¿qué obra haces? ¿Qué obra haces? La gente exige pruebas constantemente. La gente quiere evidencias de que verdaderamente existe Dios. Mis hermanos, Cristo ya se había presentado. Observen el versículo 27. Regresamos a Juan 6, 27. Cristo ya había mostrado sus credenciales. Juan el Bautista ya lo había señalado como el Hijo de Dios. Juan 6, 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Primera credencial, Cristo se muestra como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Es un término para señalar que Él viene de Dios. Versículo 27, el que alimenta al hombre, el que le da al hombre pan, que permanece a vida eterna. Ya Cristo les había dicho. Nuevamente, el que ha elegido, la palabra correcta es el que ha sellado Dios, el que lo ha colocado como el oficial para representar a Dios en esta tierra. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Él se muestra como el enviado de Dios. La enseñanza de Jesús no es oscura, hermanos. La enseñanza de Jesús es clara a oídos de las personas y es visible en su manifestación de milagros. Pero hay algo que gobierna el corazón del hombre y es su apetito voraz. Queremos las cosas inmediatas y queremos las cosas a nuestro favor. El hombre se centra en lo físico, el hombre se centra en lo material e ignora todas las señales, todos los milagros de Dios que lo rodean. ¿Cuántos milagros has experimentado hoy? ¿Cuántos milagros? ¿Abrió usted los ojos? ¿Verdad que sí? Salió el sol, pero se vuelven tan cotidianos que olvidamos el obrar de Dios en nuestra vida. Queremos más. Señor, es que, ya quema el sol, Señor, ya bájale tantito a la temperatura, ¿no? Señor, hoy llovió, te equivocaste, Señor, ya no voy a poder tender la ropa. Hermanos, la perspectiva o la mirada de un cristiano es diferente. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. El frío es bueno, ¿verdad? El sol, el clima, pero nos olvidamos de esos milagros. Cristo acababa de alimentar milagrosamente a la multitud y sin embargo el pueblo está ignorando ese milagro, está ignorando el poder de Dios. No era suficiente. ¿A dónde está aferrado el pueblo? Está aferrado a la tierra, a sus placeres físicos, a sus bienes materiales y quieren más y más y más. ¿Se imagina que el Señor nos diera $1,000,000 el día de hoy? Imagínenselo, porque no creo que nos lo envíe hoy. ¿Qué haría? Se lo va a gastar, hermano. Y después va a querer más. Y después va a querer 2, después va a querer 3. Después no le va a alcanzar, porque esa es la condición humana. Moisés ya había alimentado a Israel durante 40 años en el desierto. Cristo lo está haciendo en una sola ocasión. Pero hermanos, al final de cuentas es Dios quien sustentó la vida del pueblo y es Dios a través de Cristo quien está obrando y multiplicando los panes. El hombre, ¿qué exige, hermanos? El hombre natural exige primero ver y luego creer. Primero ver y luego creer. Y esto es contrario a una fe verdadera. Una fe verdadera es creer. Y a través del creer podemos ver el obrar de Dios. Amén. No es la forma en la que funciona el ser humano. Pero la fe, amados hermanos,
no es un destino, no es vayamos en pos de la fe. No, la fe es un asunto del corazón. La fe va amarrado con el amor. ¿Tienes fe? Bueno, ¿amas a Dios? Es porque conoces a Dios. Has sido un testigo de Dios. Es un asunto del corazón. Y esta fe tiene que ver con cómo te relacionas con Dios. ¿Cómo te relacionas con Dios? Ahora, ¿le tiene fe a su trabajo? En parte sí, ¿verdad? Porque vamos todos los días, trabajamos fuerte y recibimos un salario. ¿Tiene fe a la escuela? Posiblemente sí. Tarde o temprano va a recibir un título. Ahora, el término correcto es confianza. La fe es exclusiva para Dios. Pero podemos verlo en esa forma. A lo que le tenemos fe es a donde nos vamos a relacionar. ¿Tiene fe en que su esposa lo quiere? Bueno, pues ahí está usted con ella, se relaciona, ¿verdad? De igual manera, usted tiene fe de que su esposo lo quiere, va, se relaciona. Y esa nos lleva a esa cercanía. Bueno, si la fe es exclusiva de Dios y la fe tiene que ver con la relación, entonces, una persona con fe sabe quién es Dios, se relaciona con Dios, convive con Dios. Cuando hay un problema, lo primero que pensamos es clamar a mi Dios. Yo no soy sabio, pero tengo a alguien a mi lado que es sabio, y ese es Dios. Cuando hay una situación difícil en nuestra vida, ¿hacia dónde se dirige nuestra fe? Podría ser incluso al dinero. Hay una enfermedad grande, no me va a alcanzar. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer para cubrir esto? ¿Qué voy a hacer? No, el Señor tiene control. En eso radica la fe. Si el alimento nos llega diariamente, es porque hay alguien sentado en nuestra mesa. Nuestro Señor está presente. Él nos provee el alimento. Dios se relaciona con nosotros, hermanos, tal como nosotros nos relacionamos con los demás. Dios interactúa con nosotros y nos provee de todo, hermanos. Pero el problema es que nosotros tenemos muchas veces ojos cegados, aferrados en la carne, aferrados en la tierra, y no vemos el milagro de Dios. Por lo tanto, repitiendo lo anterior, un hombre primero debe creer en Dios y posteriormente verá lo que Dios hace en su vida. La fe no viene de la vista. La fe es un regalo de Dios, que viene de Dios y que permitirá poder ver con los ojos de Dios. Salmo 37, versículos 4 y 5. Salmo 37, versículos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Amén. ¿Qué nos está diciendo el texto? Confía en Jehová, y estoy leyendo desde el versículo 3, y haz el bien. No dice, haz el bien y confía en Jehová. No, es suelta todo, hermano. Todo lo que está en tus manos. Todo lo que estás cargando. Confía en Jehová y obedece su palabra. Haz el bien. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás, ¿de qué? De la verdad. ¿Quieres tener un correcto entendimiento de la vida? Pregúntale al creador de la vida, al creador del universo, a nuestro Dios. Y no solamente confía en Él, deleítate confiando en Él. Deleítate confiando en Él. Pero es que es muy difícil, hermano. Deleítate, suelta tu vida en Él. Y Él te concederá ¿qué?
las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿quiénes se deleitan en Jehová? Aquellos que tienen la naturaleza de Dios, aquellos que han adquirido al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué pedirá una persona cercana a Dios? Señor, no te apartes de mí. No te apartes de mí. Yo no tengo control de las cosas. Se me salen de las manos. Pero tú tienes el control. El cristiano pide una cosa, amados hermanos. Si tú tienes fe, pedirás lo siguiente: Señor, no te apartes de mi vida. Me pueden correr del trabajo, me puedo enfermar el día de mañana, me puede pasar algún accidente, no tengo control de lo que va a pasar en 10, 20 minutos. Señor, solo no te apartes de mí. No te apartes de mí. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué dice? Ahora la traducción correcta sería: y ten fe en Él. ¿Te imaginas caminar a ciegas de la mano de tu Señor? Y confías en Él de tal manera que dice: aguas, levanta el pie, aguas, aquí viene un escalón, aguas, aquí vas a sentir extraño, y confiar en Él plenamente. En eso consiste tener fe. Ojos cerrados, agarrados al Señor, y el Señor llevándonos a donde Él le plazca. Él es sabio. ¿Así vamos en la vida? Hermanos, sería genial ir así en la vida. Pero vamos con los ojos cerrados: sí, Señor, confío en ti, y empezamos a abrir un ojito, a ver cómo se ve el camino. Y vemos el camino mal, y todo se nos viene abajo. ¿Y qué decimos? Señor, no me quieres, Señor, no estás conmigo, Señor, te apartas, Señor, esto, Señor, lo otro. Pero el Señor nos está diciendo: cierra los ojos y clama a mí, aférrate a mí. Confía en Él, y Él, ¿qué dice? Él hará. El versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y vemos el final de los malignos: serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta expresión de heredar la tierra nos habla de esa promesa de estar en la presencia con el Señor. Mis hermanos, ¿qué entendemos aquí? Bueno, aplicaciones prácticas. La queja no es sinónimo de fe. El cristiano genuino no se queja. Lo vemos en el pueblo de Israel: se quejó, murmuró. Señor, nos vamos a morir de hambre. Nos hubiéramos ido a Egipto, allá había ollas de carne y comíamos en abundancia, y ahora estamos aquí en el desierto. ¿Qué dice el Salmo? Confía en Jehová y haz el bien, obedece sus mandamientos. ¿Tiene usted fe de soltar el volante? ¿Tiene usted fe de entregarle ese conducir al Señor? Esa gente se quejaba de que Cristo no los había alimentado lo suficiente, porque volvieron a experimentar hambre. Se olvidaron del milagro y dicen: ¿qué obras haces? Cristo no los había, según estas personas, no los había alimentado de la manera correcta. En la antigüedad les dieron pan todos los días. Y esa es la expresión que decían el pueblo de Israel. Allá les dieron por 40 años, les cayó el maná. Señor, es tu deber que me des más alimento. El hombre nunca tiene lo suficiente, hermanos. Bueno, hablo del hombre y la mujer. Ansía y nunca está totalmente satisfecho. Experimenta un apetito voraz, una inquietud, un vacío, una soledad, una falta de propósito, de significado, de importancia. Nunca hay suficientes pruebas o evidencias de la presencia de Dios. Estoy hablando de la condición del hombre. El hombre siempre quiere decirle a Dios cómo tratar su vida. Quiere decirle a Dios cómo deben de ser satisfechos sus deseos. Y aquí surge una pregunta: ¿estás contento? ¿Tienes contentamiento con lo que el Señor ha hecho de ti? O a lo mejor estás frustrado porque el Señor no ha suplido como quieres tú llevar tu vida.
¿no? O llevar la vida de otros. Hermanos, no tenemos llenadera, en pocas palabras. Nuestro estómago, ese estómago, en ese aspecto metafórico, es infinito. Y podemos echarle un sinfín de cosas. Pero aquel Dios que no tiene fin es capaz de darle satisfacción completa. O sea, aquel que puede llenarlo. Ningún aspecto material es completamente infinito, es perecedero. Necesitamos algo mucho más fuerte que lo material o lo que hay en nuestra mente. Segundo punto, hermanos, versículo 32. Segundo. Entonces, ¿la queja es de cristianos? No, ¿verdad? Así es que si usted ya no se queje, hermano, sea un mejor cristiano cada día. ¿El cristiano qué hace? Agradece. El cristiano agradece a Dios en lo bueno, en lo mucho, en lo poco. En la enfermedad el cristiano da gracias. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? En tiempos difíciles el cristiano da gracias, porque ahí se manifiesta el poder de Dios. Así es que, hermanos, seamos agradecidos delante de nuestro Dios. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el pan verdadero? ¿Quién es el pan del cielo? El maná solamente es una sombra del pan que viene de Dios. Porque aquellos que comían del maná, de esa comida que caía del cielo, al otro día tenían hambre. Por 40 años sí los mantuvo al pueblo, pero posiblemente tuvieron más hambre. Solo era una sombra de aquel que habría de venir. Este pan que está dando Cristo a la multitud, a los 5,000, no es el pan que viene del cielo. Es Cristo el pan verdadero. Solo Dios ha enviado a un solo pan, hermanos, del cual tú y yo podemos comer. Y ese es Cristo. Dios fue el que dio el maná, es Dios quien hace la multiplicación, pero hermanos, no estemos mirando el milagro, veamos quién hace el milagro, quién es el autor de este milagro. El Señor Jesús hizo una multitud o una pluralidad de milagros. Uno de ellos era la resurrección de Lázaro, ¿recuerdan? Pero Lázaro volvió a morir. El Señor convirtió el agua en vino. Y el vino terminó se acabó. Se acabó. Pero hermanos, ¿cuándo podemos acabarnos a Cristo? ¿Cuándo podemos acabarnos a Dios? Es que ese es el punto. Un hombre debe de mirar más allá de otros hombres, más allá del milagro, más allá de ese apetito voraz. El hombre debe de ver a Cristo y comer de Él como el pan verdadero. ¿Quién es este pan? Bueno, Cristo llama a Dios mi Padre en esa relación cercana, en esa relación íntima. Cristo se hace llamar el pan verdadero que viene de Dios. Este pan, o también llamado maná, porque también esa es una expresión del que podemos referirnos, es el pan que Dios ha provisto de manera especial para su pueblo. Una vez que consumas ese pan, hermanos, una vez que comas de ese pan, podrás sentir satisfacción de tu apetito voraz. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro diario vivir? No es un buen consejo, es una verdad. El pan que Dios da es un alimento para el alma, es un alimento para el espíritu. El pan que el hombre realmente necesita es un pan que va a poder dar significado a nuestra vida, que va a dar satisfacción a nuestra vida, que va a dar esa plenitud en nuestra vida. Cuando leemos Juan capítulo 6, versículos 50 y 51, dice el Señor Jesús: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si has comido del pan que Dios ha enviado, y estoy hablando de Cristo, ¿qué significa comer de ese pan? Conocerle, ver en su palabra y creer en sus verdades. Estás creyendo que este pan, este enviado de Dios, Cristo mismo, es aquel que te ha dado vida eterna. ¿Qué alimento de este mundo puede darte vida eterna? ¿Qué alimento de este mundo puede dar paso a que tengas una vida eterna con el Señor? Versículos 53 y 54 de Juan. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 57 y versículo 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué dice el texto? Vivirá eternamente. ¿Tiene vida eterna, hermano? Ha comido de Cristo. ¿Qué es comer de Cristo? ¿Qué es comer de la carne y beber de la sangre de Cristo? Bueno, no significa, y hay una enseñanza que se llama transubstanciación. Esta enseñanza indica que cuando se hace la cena del Señor, el pan y el vino se transforman verdaderamente en la carne y en la sangre de Cristo. Ahora, este aspecto es un aspecto místico, pero el Señor Jesús no habla de manera mística, sino de manera espiritual. ¿Qué significa comer de Cristo? Identificarse con Él. Cuando nosotros en ese sentido metafórico comemos de Cristo, nos estamos identificando con Él, en su vida, en su obra, en su ministerio, en lo que Él es. Cuando comemos de la carne de Cristo, ¿ha escuchado el tema de la justificación? Somos justificados cuando creemos en Cristo, es decir, lo que hay en Cristo es colocado en nosotros. Su santidad, su relación con Dios, su perfección, es colocado en nosotros. Ahora, cuando bebemos su sangre, estamos proclamando que esa sangre es quien limpia cada uno de nuestros pecados. Literalmente no estamos comiendo a Cristo, la carne de Cristo, y literalmente no estamos bebiendo la sangre de Cristo, pero la estamos, ¿qué? En la fe, por eso hablamos en primer lugar de la fe, estamos creyendo que Cristo mora en nosotros, es parte de nosotros, está en nosotros, estamos ligados en Cristo y no podemos separarnos de Él. Y la sangre de Cristo es quien nos ha bañado y hemos podido, ¿qué? Ser limpios de nuestros pecados. Aquel que ha comido de la carne de Cristo y ha bebido de la sangre de Cristo es una nueva criatura. Es una nueva criatura con la naturaleza de Cristo. Ha comido de esa naturaleza, forma parte de esa naturaleza. Ha bebido de esa sangre preciosa, ha sido lavado de toda su maldad. Hermano, ¿cuándo vemos esto? Cuando usted dice, sí, creo en el Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador. ¿Sí se entiende? Entonces, hermanos, ¿qué me hace ir al cielo? ¿Qué le hace ir al cielo a usted? ¿Ser una buena persona? ¿O el comer a Cristo y beber de su sangre? ¿Se entiende? Sí, no voy a pensar que estoy diciendo algo mal, algo extraño. Hermanos, es necesario comer ese pan de vida para ser como Cristo, para ser rociados y ser bañados, ser limpiados de nuestros pecados.
¿Por qué este pueblo es incrédulo? Porque no ha comido, no ha experimentado a Cristo, no tiene una relación con Él. ¿Cuál es la responsabilidad de esta iglesia? Ofrecer ese pan. Ofrecer ese pan. ¿Cuándo estamos degustando ese pan? En este momento que estamos recibiendo la palabra de Dios. ¿Está usted comiendo la palabra de Dios? ¿Está usted comiendo de Cristo? Y dice la Escritura, el Evangelio, la salvación viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estamos comiendo de Cristo, estamos reconociendo su obra redentora, y puede ser que uno de nosotros diga, he probado ese pan. ¿Y qué declaramos? Esa persona es salva, porque cree en el Señor como su Salvador, como el Señor de su vida. Pero era un ladrón. Sí, pero ha comido de Cristo y ha creído en Él. Su fe está puesta en Él y Cristo le ha perdonado. Enfrentará las consecuencias aquí en la tierra por nuestras malas acciones, pero delante del Padre, Él es justo. ¿Desea ese pan? ¿Desea identificarse con Cristo? Hermanos, ¿cuántas personas buscan ser personas correctamente morales, éticas, etcétera, llevar una buena vida, pero sin comer del pan de Cristo? Mis hermanos, es necesario creer para poder ver. Y para poder creer es necesario consumir ese pan de vida que es Cristo Jesús. Nadie de nosotros puede tener vida si no hemos comido de Cristo. ¿Sí me explico? Esto es muy importante, porque estamos hablando de este tema de la salvación. No hay otro pan en este mundo que nos va a hacer salvos. Está el pan de las buenas obras, está el pan de la religión, está el pan de lo que usted quiera. Pero solo hay un pan que nos lleva a vida eterna. Cristo Jesús. Todos lo pueden comer. Todos lo pueden comer. Y cuando se come de ese pan, se manifiesta la fe. El pan de Dios no es pan que baja de las nubes hasta llegar a la tierra, es un pan que sale del cielo mismo. Y este término es el término ek, como de eclesía, los llamados fuera. Este pan viene de fuera, viene de Dios, no viene de este mundo, y se adentra a nuestra vida. No es un pan físico, sino que apunta a la naturaleza de Dios. Ahora somos de la naturaleza de Dios, una naturaleza santa, una naturaleza eterna, una naturaleza espiritual. El pan de Dios es único de Dios. Dios es el dueño de ese pan. Y no es un pan corruptible, es un pan santo que el hombre no puede brindar. El pan de Dios no es el pan como vemos en nuestras casas. El pan de Dios es una persona. El pan de Dios es Cristo. ¿Se entiende? Ahora, este término pan o maná tiene que ver con alimento, comida. El pan cumple 3 funciones: nutre, satisface y da energía. Nutre, satisface y da energía. Nutre nuestra vida espiritual, satisface nuestra vida espiritual y nos da energía para hacer nuestra labor espiritual. Seguimos con el texto, hermanos. Perdón que me alargué en esta parte, pero debe de quedar muy clara. Muy clara. La salvación no es por las obras que tú puedas hacer. No es por el pan de obras. Es por recibir a la persona de Cristo. Versículo 31 ya lo estudiamos. Versículo 32 ya lo estudiamos. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos este pan. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este pasaje, hermanos, es muy importante.
El pueblo le está diciendo, Curio, Señor, danos de ese pan. Y el Señor no lo niega. El Señor lo da. Dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué tiene que hacer el hambriento? Ir al pan. Ir a Cristo. Y dice, nunca tendrá hambre. ¿A quién va dirigido este pan, hermanos? A los hambrientos de corazón. ¿Hay algún hambriento entre vosotros? Todos, hermanos. Todos tenemos hambre de algo. Todos tenemos hambre. Y Cristo satisface. Cristo satisface. Si un hombre viene a Cristo, hermanos, nunca será rechazado ese pan. Cómelo en abundancia. Come Cristo en abundancia. ¿Hay algún sediento entre vosotros? Ahí está Cristo, hermanos. Pero hay un gran problema, versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y aquí, en este punto, hermanos, vamos a cerrar el día de hoy. Cristo fue visto, pero fue rechazado. Los milagros de Dios en el Antiguo Testamento fueron vistos y el pueblo rechazó a Israel. Ese pan que había bajado del cielo, ese pan que habían visto los hombres, hermanos, los hombres lo rechazaron. Como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y por último, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha rechazado nuestra búsqueda por ese pan? ¿Cuántas veces lo ha escondido de entre nosotros? ¿Cuántas veces ha estado lejos de nosotros? Ese pan lo tienes en tus manos. En todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, está Cristo presente. Está al alcance de nosotros. La promesa que el Señor hace es, si tienes hambre, ve y toma de ese pan. Si tienes sed, ve y toma de esa agua de vida. Y esto es constante en estos 3 pasajes que les compartí. Vemos que es el hombre quien rechaza a Dios. Es el hombre quien se separa de Dios. ¿Por qué existe la maldad en este mundo? Por hombres que están separados de Dios, que buscan saciarse con los elementos materiales, con las cosas que hay terrenales en este mundo. Y al no encontrar satisfacción, hermanos, siguen comiendo, siguen comiendo. ¿Se han preguntado el porqué de la situación de nuestro país? Ahí está, hermanos. Hombres separados de Dios que viven para sí mismos. Ahora, ¿nosotros vivimos para nosotros mismos? No, vivimos para la gloria de Dios. Y en medio de un país caído, el Señor nos da de su pan. Y nos ha dado todos los días ese alimento que viene del cielo, a Cristo. ¿Come Cristo todos los días? ¿Desayuna a Cristo? ¿Come de Cristo? ¿Cena de Cristo? ¿Qué nos limita para comer de Él? ¿Qué nos limita para saciarnos de Él? Nada, hermanos. Nada, mis hermanos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, dice el Señor. El Señor nos ha dado en abundancia, en lo material, nos ha dado en abundancia al ser parte de una iglesia, pero principalmente nos ha dado en abundancia de lo que Él es, de lo que Él es. ¿Cuál es el desafío de esta predicación? El desafío es, llénate de Cristo. Come todo lo que quieras de Él.
todo lo que puedas de Él, para que puedas identificarte con Él y puedas estar satisfecho que en el día postrero estaremos en la presencia de Dios y donde únicamente estaremos glorificando su nombre, sin la presencia del pecado, sin la presencia del sufrimiento, sin la presencia de ese apetito feroz que nos aparta de Dios. Mis hermanos, solo Cristo puede satisfacer todas nuestras necesidades. La mayor necesidad del ser humano, ¿cuál es? La necesidad de Dios en su vida. Por otro lado, el cristiano no se queja, agradece a Dios, porque todos los días tiene alimento espiritual en su casa. Varón, ¿eres proveedor de hogar? Gracias a Dios. ¿Eres proveedor de ese pan que es Cristo? ¿Pueden comer de ti a Cristo? ¿Das testimonio de que Cristo está en ti? Ese es el reto para nosotros como varones. Somos proveedores en lo económico, pero somos proveedores de ese pan de vida que es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Comer de Cristo, depender de Cristo. Vamos a orar y vamos a rogarle al Señor que en esta iglesia no falte el pan, hermanos. Que en esta iglesia no falte el pan. Vamos a pedir al Señor por abundancia, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos dé prosperidad, que nos llene, hermanos, pero de Cristo en nuestras vidas, de Cristo en nuestros corazones, de Cristo en nuestra forma de hablar, que para lo que el pueblo de Israel fue que le salía de las narices la carne por motivo de lo que quería en su corazón, un gusto meramente carnal, que de nosotros salga de nuestra boca Cristo, que de nuestro respirar salga Cristo, de nuestras acciones salga Cristo, hermanos, porque lo comemos todos los días. Vamos a orar por ello.